Amén, aleluya, gloria a Dios, mis hermanos, Dios me los bendiga y doy gracias a Dios por este tiempo, por darnos la oportunidad de estar en su presencia, aunque sea virtualmente, pero es un tiempo que podemos estar unidos unos con otros y recibiendo este maná del cielo que Dios nos manda, amén. Y vamos a comenzar, hermanos. La palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón y vamos ahí a abrir nuestras Biblias ahí en Éxodo 17 del 10 al 12. Éxodo 17 del 10 al 12 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Amén, hermanos. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón se titula ¿Cómo enfrentar las dificultades? Amén, amén, Señor, amén, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Gracias por esta oportunidad, mi Dios. Solo te pido, Señor, que tú tomes el control de todo, Señor. Solo soy un instrumento en tus manos, Señor. Y te pido que tú me llenes, Señor, porque soy una vasija vacía, Señor. Para que yo pueda, Señor, a través de ti, Señor, exponer esta palabra que tú has puesto en mi corazón, mi Dios. Que seas tú hablándonos, mi Dios. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Nuestros oídos, Padre, para que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias. Gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada, Señor, exhortación, por cada palabra, mi Dios, que podamos nosotros ser portavoces, Señor, de esa palabra poderosa, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Amén, hermanos, y como les dije, el título de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón se titula ¿Cómo enfrentar las dificultades? Amén. Y hermanos, aquí en este versículo que hemos leído de Éxodo 17, del 10 al 12, aquí vemos cómo al pueblo de Israel, cuando iba camino de la tierra prometida, o sea, cuando ellos pasaron todo el Mar Rojo y lograron salir de las manos de Faraón, pues vemos que ellos empiezan a tener dificultades, ellos empiezan a tener problemas, se empiezan a encontrar con enemigos en el camino. Y aquí vemos que esta es la primera guerra que ellos tienen que enfrentar. Amén. Y así es, hermano. Nosotros también, cuando tomamos la decisión, la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida, que es seguir a Cristo, también vamos a tener oposiciones, vamos a tener obstáculos, vamos a tener dificultades, porque hermano, simplemente el diablo quiere desviarnos del propósito que Dios tiene para cada uno. Amén. El diablo no quiere que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios nos ha diseñado con propósito. Cada uno tenemos un propósito que Dios nos ha puesto. Y se cumplirá sí o sí, pero vamos a tener obstáculos, vamos a tener problemas, pero gloria a Dios que tenemos un Dios tan fiel y tan maravilloso que Él, aparte de darnos todo, nos darnos la vida, darnos todo, nos enseña también a cómo enfrentar todas esas situaciones y esas dificultades que vamos a tener. Amén. Y así, hermano, vamos a ver primeramente algunos principios importantes para vencer en medio de estas situaciones. Amén. Vamos a ver primeramente la realidad de nuestros enemigos. Vamos a ver ahí en el versículo 17:8, versículo 17:8, o sea, de Éxodo, que es el capítulo que estamos
que tenemos como principal y que la palabra nos dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amén, hermano. Y aquí vemos que esa es la primera batalla que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar. Amén. Y así vamos a encontrar, hermano, las dificultades y los problemas que les habíamos dicho. Amén. Y aquí, hermano, vemos a Amalek. Amalek, hermano, significa en hebreo que es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y bueno, como ya les había dicho, los propósitos de Dios sabemos que todos hemos nacido con propósito y que Dios los va a cumplir sí o sí. Amén. Y nos vamos a encontrar con muchos Amalek, hermanos, en el camino. Como hijos de Dios vamos a tener que enfrentarnos a muchos Amalek. Amén. Porque sabemos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. Y por eso los Amalek van a venir. Amén. Van a venir, vendrán siempre. Pero por eso, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de conocer cómo enfrentarlo. Amén. Y cómo nosotros salir victoriosos. Gloria a Dios. Aleluya. Y hermanos, en la Biblia vemos muchos ejemplos de las distintas batallas que tuvieron que enfrentar los israelitas. Por ejemplo, vemos en el libro de Éxodos, en el Jueces, Primera, Segunda de Reyes, vemos que el pueblo de Dios fue atacado por diferentes naciones hasta terminar su deportación final. Amén. Después, cuando los judíos regresaron a su nación, vemos las constantes oposiciones que tuvieron en los libros de Esdras, de Nehemías y Zacarías al intentar recuperar su nación. Asimismo, también, hermanos, vemos en los evangelios las distintas luchas que tuvo nuestro Señor. Él tuvo que enfrentar una serie de luchas y de problemas y de situaciones, eh, incluso, hermanos, hasta con sus mismos discípulos. Todos conocemos la historia de Pedro, cuando Pedro no quería que él fuera a cumplir la misión, el propósito que Dios tenía para él, que Dios por eso lo había traído a la tierra. Y vemos cómo el Señor Jesús le dice, fuera de mí, Satanás. Amén. Porque es que estaba usando por un espíritu de Amalek para que el Señor no cumpliera su propósito. Es el mismo Satanás. Amén. Y ahí lo vemos también, ahí en los evangelios, todo lo que tuvo que enfrentar nuestro Señor. Cuanto más nosotros, hermanos. Por eso es muy importante que podamos aprender, hermanos, a vencer las dificultades, estar atentos a toda exhortación, a toda enseñanza, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir y llegar al final. Amén. También vemos, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la iglesia del Señor perseguida. Amén. Todos sabemos la historia de aquellos tiempos, cómo la iglesia tuvo que enfrentar muchos problemas, cómo se enfrentaba Pablo con todos los opositores que no lo dejaban predicar la palabra. Y ellos así se fortalecían cada vez más. ¿Por qué? Porque los amalek venían a sus vidas y le ponían obstáculos. Amén. Actualmente, hermanos, vemos las iglesias perseguidas en el mundo. Vemos esas iglesias que están siendo azotadas, esas iglesias que están siendo perseguidas. Nuestros hermanos que están en esos lugares están siendo matados, están siendo quemados vivos. Sí, hermano, porque donde quiera tenemos problemas y tenemos situaciones y tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, porque nosotros somos privilegiados, porque vivimos en un país que podemos alabar, que podemos reunirnos libremente, que no tenemos problemas. Gracias a Dios tenemos que darle todos los días, porque es una bendición, hermano. Cuando miramos todas esas situaciones con nuestros hermanos en esos países, hermanos, se nos encoge el corazón. Amén, pero no podemos olvidarnos nunca, hermano, y tenemos que orar mucho por ellos, para que Dios los cubra, para que Dios los guarde y los proteja. Amén. Y así, hermano, de igual forma, cada uno de nosotros se verá en diferentes dificultades,
enfermedades y luchas que vendrán del reino de las tinieblas, porque sabemos que nuestra lucha es contra un enemigo invisible. Por eso Pablo nos exhorta a estar firmes contra sus asechanzas. Amén. Y nos los dice ahí en Efesios 6, del 12 al 13. Vamos a leerlo, mis hermanos. Efesios 6, del 12 al 13 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermano, que sabemos que es Satanás, que es el que está gobernando este siglo. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí Pablo nos exhorta que nos cubramos con su armadura, con la armadura de Dios para enfrentar todos esos ataques y todas esas situaciones. Amén. Sí, hermano, porque así como Malé se opuso a Israel en su camino a la tierra prometida, así se pondrá en el nuestro. Amén. Se pondrá en el nuestro para hacernos caer, para desviarnos y desenfocarnos de nuestra visión, para hacer que quitemos nuestra mirada de Jesús y dejemos la carrera que nos lleva a la vida eterna. Hermanos, Él va a hacer lo imposible para que perdamos nuestra salvación y nuestra comunión con Dios. Amén. Por eso es que tenemos que seguir sus instrucciones y ser fieles. Amén. Porque no nos dejó solo, hermano. Y Él nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el final. Amén. Que Él iría de nosotros, delante de nosotros peleando todas las batallas, hermano. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y tenemos que ser obedientes y tenemos que escuchar todas las exhortaciones. Amén. Para evitar que el enemigo nos pueda destruir, que nos pueda derrotar. No podemos permitirlo. Amén. Estar atento a toda palabra, a toda exhortación, a todo lo que nos enseñan nuestros pastores. Amén. Porque eso es lo más importante. Para poder estar fiel, para poder estar firme. Amén. Amén, hermano. Bueno, vimos ahí en la primera parte que, bueno, que debemos de conocer algunos principios para poder vencer estas situaciones. Ahora vamos a ver en el punto número 2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las amenazas de Amalek? Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Una pregunta. Y la respuesta es clave. La respuesta es la oración. Amén. La oración, hermano, que como bien dice la palabra, es orar y actuar. Amén. Es orar y actuar. Y vamos a leer ahí en Éxodo 17, del 9 al 10, que nos dice, Éxodo 17, del 9 al 10, que lo leímos en nuestro texto principal, que nos dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amén. Aquí vemos, hermano, en este primer versículo, que Josué sale a pelear. Aquí está la acción. Él salió a pelear, a enfrentarse con ese Amalek que estaba oponiéndose en su camino. Y aquí vemos, yo, dice Moisés, estaré con la vara. Aquí está la combinación, hermano, perfecta. Orar, que era la parte que estaba haciendo Moisés, y actuar, que era la parte que estaba haciendo Josué. Amén. Vemos ahí la combinación perfecta. Así también tenemos que hacer nosotros, hermano. Porque siempre nuestra primera actitud debe ser orar, pero sabiendo que también debemos actuar, hermano, porque si nosotros vamos a orar por un trabajo, no es orar por el trabajo y quedarnos en nuestras casas. Hay que salir a buscar ese trabajo. Amén. Si oramos por una enfermedad que tengamos o otra persona, pues igualmente tenemos que ponernos en manos de los especialistas, porque para eso Dios los ha puesto. Dios ha puesto los médicos para
le dio sabiduría, le dio inteligencia para combatir nuestras enfermedades. Por lo tanto, tenemos que orar, primeramente, ante todo es orar, pero tenemos que también actuar, a ir a los médicos y atendernos y hacer todo lo que nos dicen, porque una parte muy importante también es la obediencia. Amén. Entonces, hermano, esta historia nos enseña que ante las amenazas, Moisés y el pueblo de Israel se prepararon para resistir al enemigo. Sí, hay que prepararse. Cada uno desde su posición. Amén. Aquí vemos dos cosas. La parte de preparación humana basada en sus habilidades guerreras de Josué y la búsqueda de Moisés del auxilio divino a través de la oración. Amén. Muy importante. Muy importante combinar las dos cosas. Amén. Orar y actuar. Amén. Debemos siempre combinar nuestras oraciones con la acción para que Dios nos dé sabiduría, fortaleza y habilidades de recursos necesarios para salir de nuestras batallas, para salir victoriosos. Amén. Amén, hermanos. En el libro de Nehemías vemos un ejemplo bien claro de cómo ellos combinaban el orar por la protección divina y el avance de la construcción del templo y simultáneamente trabajaban en la obra. Recordemos que ellos, a la vez que tenían muchas oposiciones también, y ellos oraban a la vez que trabajaban en la obra edificando su templo. Amén. Y por eso es que es tan importante de simultaneidad las dos cosas, orar y actuar. También vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿eh?, que estaban concentrados en la oración pidiendo el favor divino para que sus enemigos no prevalecieran contra ellos y a su vez perseveraban en la predicación. Amén. Recordamos en esos tiempos que ellos siempre estaban constantemente orando en la iglesia primitiva y sin embargo, pero seguían predicando la palabra de Dios donde quiera que iban. Amén. Y aquí vemos la combinación perfecta, hermano, que también tenemos que hacerla nosotros. Tenemos que orar y tenemos que actuar, porque así es como vamos a obtener la victoria. Amén. Amén, hermano. Y punto número 3, vamos a ver la importancia del apoyo de toda la iglesia para vencer la adversidad. Amén. Esto es muy importante, hermanos, también. Y vamos a leer ahí Éxodo 17 del 11 al 13. Éxodo 17 del 11 al 13 nos dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Versículo 12. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Aquí vemos, hermanos, cómo en la unión esa que había entre ellos, pudieron vencer toda la batalla. Amén. Porque aquí vemos que mientras Josué e Israel peleaban, Moisés oraba en la cumbre de un collado y así prevalecía sobre sus enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, Amalek prevalecía contra Israel. Y por eso Aarón y Hur decidieron ayudar a su líder Moisés, sosteniéndole los brazos para que mantuviera las manos arriba, porque cada vez que las bajaba, pues empezaba a perder el pueblo de Israel. Amén. Esto nos muestra, hermanos, la necesidad que tenemos los unos de los otros durante nuestras luchas espirituales. Amén. Nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Y vamos a verlo ahí en Gálatas 6:2, que nos dice, Gálatas 6:2, que nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Aquí nos lo dice claramente. La palabra nos exhorta, la palabra nos indica qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Por eso es muy importante estudiar la palabra, hermano.
Y por eso, hermanos, debemos ayudarnos unos a otros. Amén. Porque somos un cuerpo, todos estamos, el cuerpo humano está constituido de muchos miembros. Eh, por ejemplo, tenemos ojos, tenemos boca, manos, pies, etcétera. ¿Eh? Y cada uno se necesita entre sí. Sí, hermano, le voy a hacer una pequeña referencia para que nos demos cuenta cuánto nos necesitamos unos a otros. Amén. Por ejemplo, hermano, si cuando nosotros tenemos sed, nosotros, bueno, claro, necesitamos tomar agua, ¿no? Entonces, claro, nuestra mente tiene que mandarle la orden a la boca para que pida el agua, ¿no? Y ahí vemos un miembro que tenemos de nuestro cuerpo, que es la boca. Pero a su vez la boca tiene que decirle a los pies que camine a donde esté el agua, para que los pies, entonces, que las manos tomen un vaso, una copa y vayan a tomar el agua y podamos tomarla. Amén. Ven, es una secuencia, pero que todos los miembros de nuestro cuerpo, cada uno realiza su función, porque todos nos necesitamos unos a otros. Amén. Y así vemos cómo los miembros del cuerpo tienen que ser coordinados unos con otros. Así y así igual, hermanos, el cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos todos los creyentes. Siendo muchos, somos todos un cuerpo en Cristo. Amén. Solo somos un cuerpo y tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos. Amén. Por eso es que tenemos que siempre estar unidos, hermanos. Tenemos que siempre estar unidos en los momentos que necesitamos, que levantar al caído. Amén. Uri y Aarón ayudaron a su líder Moisés. Así igual nosotros debemos ayudar a nuestro pastor, que es nuestro líder. Hermanos, y él también se cansa, tiene luchas, se deprime. Amén. Porque tiene una familia, porque tiene una congregación que Dios ha puesto en sus manos y que tendrá que dar cuenta de ello ante Dios en cuando llegue su momento, hermano, y él también se debilita. Por eso tenemos que apoyarlo. Por eso siempre tenemos que estar a su lado y ser ese Ur y ese Aarón para levantar sus manos y decirle siempre, pastor, aquí estamos. Lo que necesite, pastor, queremos ayudar, queremos trabajar en la obra. Amén. Por eso, hermanos, las batallas, hermanos, que el pastor tiene que librar contra los amalek que se le interponen en el camino. Amén. Igual nosotros, pero él con mayor responsabilidad. Por eso es que tenemos que apoyarlo, hermano. Siempre orar por él, pero también apoyarlo físicamente, levantando su mano como Aarón y Hur hicieron con su líder Moisés. Amén. Al igual que con nuestros líderes de departamento, hermano, con nuestros líderes, que cada uno tiene su función al frente de un departamento, tenemos que también ayudarlo porque son humanos y necesitan también nuestra ayuda, porque van a venir los amalé también sobre ellos. Amén. Y por eso, hermano, tenemos que estar unidos todos para ayudarnos. No olvidemos, hermano, que Dios nos diseñó con un propósito y con los Amalek no quieren que se cumple. Amén. No quiere que se cumpla ese propósito de Dios, que se va a cumplir sí o sí, porque sabemos que cuando Dios tiene un propósito con uno lo va a cumplir. Amén. Pero tenemos que ayudarnos, hermano, para levantar las manos del que está caído, las manos del que está ahí enfermo. Amén. Por eso, hermano, tenemos que ser los Ur y Aarón, que siempre estemos dispuestos para levantar las manos de nuestros pastores, de nuestros hermanos, nuestras familias, nuestras amistades. Amén. Hay veces, hermanos, que hay cosas que nos parecen simples, que no tienen importancia. Sin embargo, hermanos, ahí estamos siendo un Ur y un Aarón. Amén. Por ejemplo, hermano, cuando enviamos un mensaje de ánimo y de bendición, hermano, ahí estamos siendo unas manos levantando a aquel que está necesitado de esa palabra, de ese mensaje a lo mejor
le llega en su momento justo porque está deprimido, porque está deseando tirar la toalla, hermano. Y ahí somos los Juriarón que necesita ese hermano. Amén. Hermano, también en nuestra iglesia hay una canasta de amor que todos sabemos que es que se recoge alimento perecedero para ayudar a los necesitados. Amén. Hermanos, y trayendo una ayudita de acuerdo a nuestras posibilidades, ya estamos haciendo un uriarón por ese hermano, por esa familia que necesita. Por eso tenemos que estar muy atentos, hermanos, que de cualquier forma podemos ser uriarón en la iglesia. Amén. Con nuestros hermanos, con nuestros pastores. También en el servicio de la iglesia, hermano, en la limpieza. Cuando tenemos un tiempo de coinonía, para adornar la iglesia, para servir. Ahí estamos también siendo Or y Aarón. Amén. Sí, hermano, por eso tenemos que estar siempre prestos, ayudarnos unos a otros, a cuando hay un hermano enfermo, de llamarlo, de visitarlo, de si tiene necesidad de algo y está a nuestro alcance, ayudarlo para que pueda levantarse. Si está desanimado, darle un mensaje de ánimo. Amén, hermano, porque nos necesitamos unos a otros, hermano. Porque nos necesitamos unos a otros, porque somos un cuerpo unido en Cristo. Amén. Amén, hermano. Y para concluir, en la vida cristiana, hermano, tendremos que enfrentar el reino de Satanás, que sabemos que es el reino que está gobernando el mundo en estos momentos. Amén. Y también este mundo tan lleno de odio, de maldad, de mentira. Amén, porque así estamos, hermano. Estamos en este mundo que sabemos que va de mal en peor y que bueno, que nuestra tarea eh, total y completa es tratar de ayudar lo más posible, tratar de, de predicar la palabra para que el mundo conozca a ese Dios tan grande y maravilloso que tenemos. Amén. Pero hermano, qué bueno saber que la Biblia nos enseña lo que debemos hacer ante nuestros enemigos. Amén. Ante las dificultades. Sabemos que debemos orar y actuar simultáneamente, que tenemos que apoyarnos con nuestro tiempo, habilidades y recursos unos a otros. Amén. Que aprendiendo a ser como Uri y Aarón, siempre prestos a levantar las manos de nuestros pastores, de nuestros líderes y de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Amén, hermano. Tenemos que estar preparados, hermanos, para la batalla, porque vamos a encontrarnos muchos Amalé en el camino, hermano. Vamos a encontrarnos muchos espíritus que quieren sacarnos del camino, que no podamos correr la carrera esa con paciencia que tenemos que correr para llegar al final victorioso, a obtener esa corona de gloria, esa vida eterna. Amén. Amén, hermano. Tenemos que estar siempre ahí prestos, ahí, ayudarnos unos a otros, hacer esos Uriarón, que necesitan nuestros hermanos, nuestra pastor, nuestra iglesia en general. Amén, nuestra familia. Porque nosotros tenemos que levantar también las manos de nuestra familia, hermanos, de nuestras amistades, donde quiera que estemos. Amén. Por eso, hermano, que Dios nos ayude a hacer esos Uriarón. Amén. Que Dios nos ayude a siempre estar ahí firme y siempre estar ahí y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. Necesitamos tener esa fortaleza para seguir avanzando, hermano. No podemos debilitarnos nunca, porque la victoria es segura cuando caminamos con el Señor. Amén, que Dios nos ayude, hermano, a ser esos fieles Uri y Aarón. Amén, que Dios nos ayude. Y amén, hermano, pues hasta aquí la palabra. Vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Gracias, Padre, gracias te doy, mis Dios, por esta palabra, Señor, por esta exhortación, por esta enseñanza que tú nos traes, Padre, para que nosotros podamos vencer las dificultades, Padre. Oh, mi Dios, ayúdanos a hacer esos Surya y esos Aarón, Padre, que tú estás buscando, Señor, para ayudar a tu iglesia, para ayudar a tu pueblo, mi Dios. Danos, Señor, esos espíritus, Señor,
Padre, de Uriarón, de ayudador, de Señor, de nuestros hermanos, Padre, de que siempre podamos levantar las manos, Señor, de nuestros pastores, de nuestros hermanos, Señor, de todo el necesitado, mi Dios, donde quiera que esté. Oh, mi Dios, gracias, gracias por todo lo que haces, Padre. Lo dejo todo en tus manos, Señor, que todo sea según tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice tu pueblo, bendice los pastores, mis hermanos, Señor. Todo el que esté escuchando esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Amén y amén. Dios les bendiga, amada Iglesia de Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente. Aquí estamos una vez más, por la gracia de Dios, para compartir un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón, basado en el Salmo 121, versículo 1 y 2. Salmo 121, versículos 1 y 2, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre amado. Nos presentamos en esta hora delante de tu presencia, con un corazón agradecido, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Amado Dios, por tu gracia, por tu favor para con nosotros, por tu protección, por tu sanidad, Señor, por todos y cada uno de sus beneficios que con precio de sangre en la cruz del Calvario tú compraste para nosotros, oh Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en esta hora como iglesia, Padre. Delante de ti estamos, oh Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones. Padre amado, que seas tú hablando a través de mí, Padre amado. Primeramente, Señor, que sea ministrado mi corazón y el corazón de mis hermanos a través de este pensamiento que tú has puesto, Señor, en mí, Padre amado. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndome, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Padre amado, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que tú estás en medio nuestro. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y declaramos y creemos que tú estás, oh Señor, en medio nuestro, que tú estás en control, amado Dios. Que tu presencia, Señor, aleluya, está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. En los versículos que acabamos de leer del Salmo 121, el autor refleja que está pasando por un momento difícil en su vida. Tal vez por un momento de angustia, por un momento de tribulación, o tal vez tenga temor por su integridad física. Refleja que está pasando como un momento de peligro, ¿verdad? Y en el versículo 1, él nos dice: alzaré mis ojos a los montes. En la primera parte, ¿verdad? Y como lo explicó el pastor el domingo, los montes tipifican nuestros problemas, ¿verdad? Y él estaba diciendo: tengo delante mis problemas, esa montaña de problemas, esa aflicción, esa angustia la tengo delante mío. Y ahí mismo, en el mismo versículo, él se hace una pregunta para sí y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? La palabra socorro significa un clamor o un grito, amén, pidiendo auxilio, pidiendo salvación, pidiendo ayuda en medio de un momento de peligro o de necesidad. Y el Salmo 121, si lo leemos todo, nos refleja
que el autor estaba pasando por un momento de estos. Y cuando se hace esa pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro en medio de mis problemas, de esos problemas que tengo enfrente? Pareciera aparentemente que al hacérsele esa pregunta, tuviera duda en su corazón, tuviera falta de fe, falta de confianza. Amén. Que no tuviera conocimiento acerca de quién podría ayudarlo, de quién podría darle auxilio, ¿verdad? Pero él mismo en el versículo 2 da respuesta a su pregunta. Y con una claridad, una rotunda certeza, él declara: mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo momentos difíciles, circunstancias difíciles, como dije anteriormente. Tenemos ahí esa montaña delante de nuestros ojos, circunstancias difíciles que cada uno de nosotros y Dios conoce, ¿verdad? Y tal vez como el salmista nos hacemos esa pregunta: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio, verdad? Y en esta noche el Señor nos quiere volver a hacer recordar de que tu ayuda, mi auxilio, enfrente y en medio de esas montañas, de esas circunstancias difíciles que podamos estar atravesando en nuestras vidas, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Para nosotros recibir ese auxilio, para nosotros recibir ese socorro, para nosotros recibir esa ayuda del Dios Todopoderoso, debemos, hermanos, que clamar. Debemos que clamar a Él. En ocasiones el Señor quiere oír nuestra voz. En ocasiones el Señor quiere oír nuestro clamor para poder actuar a nuestro favor. Dice el Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, hermanos. El pueblo de Israel estuvo afligido y esclavo en Egipto durante 430 años. Dice la palabra que hasta que ellos no clamaron al Señor, el Señor no intervino para levantar al siervo Moisés y usarlo para libertar a su pueblo de la esclavitud y de la opresión en Egipto. Debemos de clamar, hermanos, porque cuando clamamos estamos reconociendo nuestra debilidad. Estamos reconociendo que nosotros solos no podemos. Estamos reconociendo que necesitamos a Dios. Estamos reconociendo que confiamos en Él. Estamos reconociendo que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro Salvador. Amén. Que en Él está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Jeremías 33 en la primera parte dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Igualmente el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. En Mateo 20, la palabra nos cuenta una historia de dos ciegos que estaban
dice la palabra que estaban junto al camino y se dieron cuenta que el Señor Jesús iba a pasar por aquel camino donde ellos estaban, ¿verdad? Y dice la palabra que al escuchar ellos que el Señor iba a pasar por allí, clamaron, dieron voces al Señor pidiendo misericordia para que Él los sanase, para recibir su milagro, hermanos. Y dice que cuando el Señor los escuchó, tuvo compasión de ellos y se acercó a ellos y sus ojos fueron abiertos. Estos hombres vieron la oportunidad de recibir su milagro y ellos sabían que para que el Señor Jesús los escuchase, ellos debían declamar. Y eso fue lo que hicieron precisamente, hermanos. Aunque la gente, dice la palabra, trataba de callarlos y decirles que no clamaran, pero ellos persistieron en su clamor pidiendo misericordia del Señor. Y fue por su clamor que el Señor, amén, se acercó a ellos y pudieron recibir su milagro. Si ellos hubieran quedado callados, aunque el Señor Jesús estuviese pasando por su lado, si ellos hubiesen quedado callados, el Señor no hubiera conocido su necesidad. Sabemos que Dios lo sabe todo y Él sabe qué es lo que necesitamos, pero muchas veces Él demanda de nosotros que nosotros clamemos, porque al clamar estamos, como dije antes, demostrando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra necesidad en el Señor. Vamos a leerlo allí en Mateo 20, versículo 30. Amén. Que dice la palabra del Señor. Mateo 20, versículo 30 dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Que el 32 dice: y deteniéndose, Jesús lo llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le respondieron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gloria al nombre de Jesús. Esos ciegos actuaron en fe, creyendo que su milagro lo iban a recibir, que su clamor iba a ser escuchado por el Señor Jesús y iban a llamar su atención. Por lo tanto, Él se acercaría a ellos y recibirían su milagro. Gloria al nombre de Jesús. Otro ejemplo tenemos en Mateo 14. Dice la palabra que después del milagro de la alimentación de la multitud, de esas 5,000 personas, ¿verdad? Que el Señor multiplicó los panes y los peces. Dice la palabra que el Señor mandó que sus discípulos se adelantaran. Les dijo: adelántense ustedes, vayan en la barca, y adelántense ustedes, que yo me voy a quedar aquí para despedir la multitud. Y ellos se fueron adelante. Dice que el Señor se quedó orando, se apartó a orar a solas. Y le cogió la noche y se vio allí solo después orando. Y cuando el Señor terminó de orar, dice la palabra que ya la barca estaba mar adentro.
y que estaba azotada por un viento, por unas olas muy grandes, porque el viento les era contrario. Y el Señor Jesús se presenta ante ellos, caminando sobre las aguas. Y ellos dudaban de quién era. Y el Señor les dijo: no teman, yo soy. Y Pedro, imagino que en medio de la oscuridad no podía distinguir bien si realmente era el Señor quien venía. Ellos se asustaron y pensaban que era un fantasma. Y Pedro le preguntó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y empezó a caminar Pedro sobre las aguas. Pero un momento dice la palabra que tuvo temor y empezó a hundirse. No sabemos hasta qué nivel del agua llegó a tapar a Pedro. No sé si fue que se hundió hasta la cintura o ya estaba hundido, las aguas le daban hasta los lomos. Pero podemos ver que hasta que Pedro no clamó por salvación, no clamó por socorro, el Señor Jesús no asió de él y lo levantó. Y Jesús estaba allí, estaba frente de Pedro. Pero hasta que Pedro no clamó por salvación, el Señor no asió, no lo tomó de la mano, asió de él y le salvó de que se hundiese. Y muchas veces nosotros esperamos. Tenemos al Señor, sabemos que tenemos al Señor de nuestro lado. Y muchas veces nos vemos que nos estamos hundiendo en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias. Y se nos olvida quién está con nosotros. Se nos olvida quién está delante de nosotros. Y ya cuando vemos que aparentemente todo está perdido, es que nos acordamos y miramos hacia el Señor y pedimos por su socorro. Y clamamos por su auxilio, clamamos por su socorro. Amén. Tal vez Pedro no hubiera siquiera se hubiera hundido si desde el primer momento él clama por la ayuda del Señor. Y lo podemos leer en Mateo 14, versículo 30. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 14, Mateo 14, capítulo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Dio voces, clamó diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué esperaste a que te empezases a hundir para clamar por mi ayuda, por mi auxilio? Si yo estaba aquí delante tuyo. Gloria al nombre de Jesús. Y el otro ejemplo lo encontramos en Mateo 8 también. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? De Mateo 8, cuando también se presenta como una situación similar. Pero en esta vez el Señor desde un principio estaba dentro de la barca con los discípulos. Y dice que se desató una tormenta, una tempestad en medio del mar. Y tal vez los discípulos, en sus propias fuerzas, con sus propias pericias, trataron de que el barco no se hundiese, porque las olas eran tan grandes que entraban en el barco y trataban de volcarlo, trataban de hundir la barca. Y ellos a lo mejor con sus propias fuerzas trataron de mantener a flote la barca. Pero hubo un momento en que ellos se vieron incapacitados. Hubo un momento en que ellos dijeron, no podemos hacerlo, no podemos mantener la barca a flote. El agua cada vez más entra.
y hunde cada vez la barca. Pero ellos se habían olvidado que allí en esa barca estaba Jesús, que aunque dormía, aparentemente Él estaba ahí con ellos, y que lo único que ellos tenían que hacer en medio de la tormenta, en medio de esa dificultad, es clamar al Señor por su ayuda. Dice la palabra que ellos clamaron, inmediatamente el Señor se levantó, reprendió las olas y al mar, y hubo grande bonanza. Muchas veces somos así, hermanos. Tratamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, de salir airosos en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros problemas, y nos olvidamos que Jesús está a nuestro lado, que solo tenemos que clamar a Él por su ayuda, y Él se levantará y reprenderá todo viento, reprenderá a las olas y toda tormenta que se haya desatado en tu vida y en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Y otro ejemplo que tengo, hermanos, es en la vida, en un episodio que tuvo Agar. Todos conocemos la historia de Agar, ¿verdad? Que era la sierva de Sarai, con la cual Abraham tuvo un hijo, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando el niño tenía ya 13 años, al ver que Ismael se burlaba de Isaac, el hijo de la promesa, Sarai le dijo a Abraham que echase a Sarai a Agar y a su hijo de su lado, cosa que a él no le pareció bien, pero el Señor le dijo: no, haz todo lo que Sara te diga. Y preparó el viaje de Agar e Ismael, les dio provisión y le dio un odre con agua, y se fueron ellos en medio del desierto. Y en medio del desierto dice la palabra que se le terminó el agua del odre, y Agar lo dio todo por perdido. Agar pensó: no, hasta aquí llegamos, mi hijo y yo moriremos. Dice que colocó debajo de un arbusto a su hijo para desde lejos verlo morir. Dice la palabra que allí el niño lloró, alzó su voz y lloró, y el Señor le escuchó. Muchas veces, hermanos, es tanto nuestra tribulación, es tanto nuestra angustia, que a veces vamos delante de la presencia del Señor y no nos salen palabras. Y solo derramamos nuestra alma delante del Señor con llanto. Pero ese llanto delante del Señor igualmente es un clamor delante de Él. Es un clamor delante de Él, que Él escucha, hermanos, que Él escucha y viene a nuestro socorro y viene a nuestro auxilio. Vamos a leer Génesis 21, versículo 17 en adelante, que dice, versículo 16 en adelante, que dice: y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El 17 dice: y oyó Dios la voz en forma de llanto del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas,
porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Agar, en medio del desierto, en medio de sus circunstancias, pensó que ya todo estaba perdido. Ella se olvidó del Dios que la ve, del Dios que aquella primera vez que ella huyó, salió huyendo de la aflicción de su ama Sara. La encontró en el desierto y le hizo una promesa de que de su hijo haría una gran nación. Y en medio de nuestro desierto, muchas veces también nos llenamos de temor por nuestros problemas, por nuestras circunstancias, por nuestras aflicciones, y nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho y que aún todavía no se han cumplido. Pero Dios, en medio de tu desierto, aunque tú no tengas fuerzas para clamar delante de Él, tu lloro subirá como un clamor delante de Él, y Él escuchará y te sostendrá delante del desierto, en medio del desierto, y abrirá tus ojos como se los abrió a Agar, y verás delante de ti la solución para tus circunstancias, y te hará recordar una vez más las promesas que Él ha hecho, te ha hecho a ti, que aún no has visto su cumplimiento. Pero Él requiere de ti y de mí, hermanos, de que clamemos a Él, que no nos quedemos callados, que no nos olvidemos que en medio de nuestras circunstancias, de nuestra aflicción, de nuestras angustias, de nuestros problemas, de nuestras montañas, no nos enfoquemos en ella. Que sigamos confiando en el Señor. Que clamemos porque Él nos va a responder. Él nos va a responder. Y que declaremos como declaró el salmista: mi socorro, mi ayuda, mi auxilio, mi salvación, mi milagro. Amén. El cambio de mi situación, de las circunstancias que estoy viviendo, viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Que no se nos olvide que en medio de nuestra tormenta, Él está ahí para levantarse, reprender las olas y el mar, y traer a nuestras vidas grande bonanza. Que no se nos olvide que cuando nos estamos hundiendo en medio de nuestras dificultades, clamamos por Él, clamamos a Él, y Él inmediatamente nos tomará de su mano, hacia de nosotros, nos pondrá a salvo. Que no nos olvidemos que en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra incapacidad, clamamos por su misericordia. Vamos a llamar su atención y recibiremos nuestro milagro, hermanos. Recibiremos nuestro milagro, gloria al nombre de Jesús. Pero debemos clamar con fe, clamar con fe a aquel que hizo los cielos y la tierra, hermanos, porque Él está dispuesto a socorrernos, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es nuestro Salvador. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Quiero dejarles, hermanos, esta alabanza como ministración de esta palabra que el Señor en esta noche nos ha traído, hermanos. Que puedas cerrar tus ojos y hacer de ella tu oración. Que puedas cerrar tus ojos y escuchar
estas palabras como de parte de nuestro Señor para nuestras vidas en esta noche. Sabes, tengo tanto para darte. Si buscas mi rostro, Oh, sí, gracias Jesús, gracias. si vienes a mi presencia, Él quiere que lo busquemos dispuesto a darme de toda nuestra alma, y al corazón, de todo nuestro corazón. ventanas, Él abrirá ventanas para ti. de los cielos, y caerá la lluvia, Oh, gracias Señor. rebosando tu vida y todo tu luz. Pero debes de clamar a Él con fe. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, que yo te responderé. Él te responderá a tu clamor. Mostraré cosas grandes. Sus oídos no se han agravado para escucharte. Solo búscale, solo clama a Él. Clama a Él. Clama a Él, que Él es tu socorro, que Él es tu ayudador. Clama que al instante Él te socorrerá. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Las manos llenas de mar, trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad, y abriré ventanas. Él abrirá ventanas en medio de los cielos y derramará esa lluvia temprana y tardía sobre tu vida, sobre mi vida. Aleluya. Solo clama, Que yo te responderé. Oh, Él te responderá. Pero Él quiere oír tu voz. Si no tienes fuerzas para hablar, si te faltan las palabras, solo derrama tu alma, que Él escuchará también tus lágrimas. Él escuchará tu lloro. Él escuchará. Él tiene tanto para darte, Él tiene tanto para darme. Solo debemos de buscarlo, solo debemos de clamar. En medio de nuestra tormenta, en medio de nuestro desierto, cuando parece que nos hundimos, Él vendrá a socorrernos. Oh, sí, gracias, Señor. Gracias, porque nuestro socorro viene de ti, Señor. Si clamamos, tú no eres indiferente a nuestro clamor. Oh, gracias, Señor, porque tú nos libras de todas nuestras aflicciones. Gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, oh mi Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Lluvia de bendiciones para otra oportunidad, si Dios lo permite. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades
cara.